Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otra emisión de su canal RSG Tutoriales, el canal donde encontrarás la mejor información en técnicas de visualización de datos. Hoy les traigo un tema interesantísimo que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial en minería de datos. Así que no te pares de la silla porque esto va a estar bueno. Así que iniciemos. Ahora sí, muchachos, bienvenidos a una clase más de inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de técnicas predictivas, vamos a hablar de métodos de clasificación. Mi nombre es Raúl Sarmiento, estudiante de Ingeniería de Sistemas, noveno semestre, y vamos a arrancar. Hablemos un poco de historia. Para hablar de este tema tenemos que remitirnos para poder entender los haberes de esta parte que vamos a tratar en este mini tutorial. Los señores Maimon y Rokach en el 2006 definen el descubrimiento del conocimiento de base de datos en sus siglas KKD en inglés, las cuales definen como un proceso de descubrimiento organizado, automático y exploratorio del análisis del modelado de grandes cantidades de datos o repositorios de datos, identificando patrones válidos, novedosos y útiles para grandes conjuntos de datos y complejos que antes eran muy desconocidos por nosotros. Vamos a hablar de una rama de la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial tiene muchos significados, muchas definiciones dependiendo del tipo de tema a tratar. En este caso vamos a tratar a pequeño rasgo una definición, la cual se conoce como la capacidad que tienen los programas para operar de la misma forma que el pensamiento humano, ejecutando sus procesos de aprendizaje y racionamiento y diferentes aproximaciones. Vamos a hablar de un tema que está ligado a la inteligencia artificial llamado data mining o minería de datos, el cual consiste en pasar, los, la información de los datos que pueda brindarle predicciones útiles. Ella se basa en las técnicas predictivas, las técnicas descriptivas y las técnicas auxiliares. Dentro de las técnicas predictivas tenemos los árboles de decisión. Dentro de las técnicas descriptivas tenemos los clústeres. Y dentro de las técnicas auxiliares tenemos las técnicas de preprocesamiento. Unos ejemplos que son muy interesantes que ustedes conozcan son los usos de la minería de datos, donde interviene. Ella interviene en la predicción de valores de vivienda, en la predicción de valores de la bolsa del sistema bursátil, para predecir el comportamiento de las enfermedades, como la enfermedad actual que es el COVID-19, como la diabetes, entre otras enfermedades. También sirve para predecir el comportamiento de estudiantes. La temática que vamos a tratar en el día de hoy es sobre los tipos de aprendizajes, el concepto de clasificación, las aplicaciones, encontrar y cargar datos, luego procesarlos, los métodos de evaluación, aplicar los algoritmos de visualización de datos, la evaluación de los resultados y ya por último vamos a ver qué aprendimos nosotros sobre los algoritmos de clasificación. Para eso he desarrollado un cuestionario que va enmarcado a los algoritmos de clasificación, como para qué sirven, cuál es su principal característica y los ejemplos de los mismos. Los tipos de aprendizaje. Los tipos de aprendizaje encontramos dos formas, los aprendizajes supervisados y los no supervisados. Cuando hablamos de los supervisados hablamos de las clasificaciones, donde se conoce la clase y el número de clase que el algoritmo aprende a identificar. Cuando hablamos de los no supervisados, hablamos de los clustering, en donde no se conoce la clase que el algoritmo debe identificar. Un ejemplo clásico de la parte de clasificación, que es la que vamos a tratar, vendría siendo un dataset que vamos a utilizar. Un dataset es un conjunto de datos, el cual contiene unos atributos y tiene unas características que
que nos ayudan para predecir, para las predicciones. Es el dataset Witcher, ya que puede predecir por el atributo play a partir de otros atributos, conociendo las respuestas en situaciones particulares. En la primera imagen, en ejemplo de dataset, encontramos el conjunto de datos, el cual tiene unas características o unas variables dependientes, los cuales nos van a ayudar a arrojar una variable independiente que estaría siendo el resultado. Esto quiere decir que si hace calor y no llevo paraguas, entonces no debo salir. Un ejemplo. En la imagen número 2 encontramos ya una estructuración de un dataset, el cual lo conformaríamos como unos datos de entrenamientos. Encontramos también el clasificador de algoritmos, la clasificación o modelo, y también por medio de unas respuestas y de unas condiciones, el sistema te arroja una respuesta A o una respuesta B. Ahora hablemos de definiciones. Es muy importante para hablar de las clasificaciones. Dentro de las clasificaciones encontramos la clasificación de datos, la cual se encarga de organizar y categorizar los datos en clases diferentes. Una clasificación es igual a una predicción para valores discretos y nominales. Y en cuanto a las predicciones, son las que deducen los valores de los atributos basándose en valores de otros atributos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se produce un valor discreto, estamos hablando de una clasificación. Y cuando estamos hablando de valores continuos, estamos hablando de predicción. Ahora vamos a hacer un breve repaso de la clasificación. Traemos un escenario en donde encontramos una base de datos con n registros, a lo que estamos llamando D1, D2, D3, hasta Dn, Dn registros, y un conjunto de clases o atributos que son C1, C2, C3 y Cn. Entonces, la clasificación debe encontrar una función en la que se fusione la base de datos y las clases. ¿Para qué? Para que de cada relación de estos dos, a los cuales llamamos DI, es asignada una clase CJ, una clase resultante, en donde DC puede ser una red neuronal, un árbol de decisión, que más adelante lo vamos a ver, o un clasificador bayesiano. ¿Sí? Volvemos a repetir también la definición de predicción, es la que deduce el valor del atributo basándose en valores de otros atributos. Bueno, a continuación les voy a hablar de la evaluación de los clasificadores, en donde dependen de una fuente independiente, conformando los datos de evaluación, los datos de almacenamiento, llevado al algoritmo de minería de datos por medio de un clasificador para al final tener unos resultados de la evaluación. Hablemos un poco de las aplicaciones. Las clasificaciones son muy importantes porque tienen un sinnúmero de aplicaciones en la vida real. Entre los que les comenté anteriormente, y estos se van a dar cuenta que tenemos una amplia gama, como lo son la aprobación de créditos, el marketing, el diagnóstico médico, en la identificación de partes defectuosas, en manufacturas, en las zonificaciones, puede ser por ejemplo la zonificación del CISBEN, de la zonificación en áreas de criminología, también en la clasificación de emails y en la clasificación de documentos, y así en un sinnúmero de clasificación de aplicaciones que encontramos en la vida diaria. Las etapas. Las etapas de las clasificaciones van en datos, como lo comenté anteriormente, datos de entrenamiento, datos de testeo, derivan de un clasificador o modelo, y examinar la exactitud. Ahora vamos a hablar de las etapas de construcción del modelo de aprendizaje. Vamos a encontrar dos grandes grupos, que son las etiquetas de clase y el conjunto de entrenamiento.
En las etiquetas de clase, cada tupla o grupo de registro se supone que pertenece a una clase predefinida por uno de los atributos. Y el conjunto de entrenamiento es el conjunto de todos los grupos de registros usadas para la construcción del modelo. Vamos a encontrar varias formas que son las reglas de clasificación, las cuales tienen unas sentencias, como hablamos anteriormente, los árboles de decisión y las fórmulas matemáticas. ¿Qué construyen los árboles de decisión? Ellos dependen de los datos que arrojen los datasets. Por medio del conjunto de entrenamiento, los clasificadores de algoritmo y el clasificador de modelo, por medio de las sentencias. Vamos a hablar de los árboles de decisión. Los árboles de decisión están comprendidos por nodos internos, ramas y nodos hojas. Los nodos internos denotan un test de comprobación sobre el atributo. Es la parte donde dice que si el paciente está bien. Las ramas representan una salida del test. Sí, no. Es una condición. Y los nodos hojas es el resultado de la condición y de los nodos internos. Vamos a tomar como ejemplo un dataset de enfermedades, ¿sí? En donde para que se forme el árbol de decisión, el sistema debe estar interactuado por una pregunta y las respuestas que puedan salir de ella. Ejemplo, ¿el paciente está bien? Si está bien, coge para la parte donde dice que está sano. Si no, pregunta, ¿tiene dolor? Si no tiene dolor, entonces no se sabe si está enfermo. Pero si tiene dolor, es porque está enfermo. Si no tiene dolor, pregunta por la temperatura. Si la temperatura es menor o igual a 37 grados, está sano. Y si la temperatura es mayor a 37 grados, entonces está enfermo. Arrojando estos datos resultantes. Este es el resultado de la evaluación por medio del árbol de decisión. Ahora vamos a hablar de encontrar y cargar datos. Para esta parte me voy a basar en una herramienta llamada WEC. Esta herramienta, por medio de esta herramienta se van a desarrollar una serie de algoritmos tipo máquina, o sea, unos algoritmos por computador, con la capacidad de realizar transformaciones sobre datos, realizar tareas de clasificación, regresión, clustering y asociación. Él es un programa libre, es un software libre, como tal viene completo, se descarga desde el sitio oficial y se instala. Le damos siguiente, siguiente, siguiente y tenemos que tener configurado también la máquina virtual. ¿Por qué? Porque él también trabaja con el SDK de Java. Bueno, vamos a lo que vinimos, a encontrar y cargar datos. Luego de instalada esta herramienta, le damos doble clic al icono principal y nos lleva a esta interfaz que nos presenta, que les estoy mostrando en la parte derecha. Para poder ingresar a la aplicación, le damos clic a el botón Explorer. Cuando le damos clic al botón Explorer, nos va a llevar a otra ventana, ¿sí? Pero antes de hablar de esa otra ventana, tenemos que hablar de seleccionar. O sea, ya después que encontramos la herramienta, vamos a encontrar ahora con el conjunto de datos o el dataset a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar con Wixert Nominal. Este es el entorno principal de Web, luego que le dimos Explorer. Él abre su entorno principal y nos proporciona una serie de opciones por las cuales vamos a ir trabajando paso a paso. El primer paso que vamos a encontrar es Open File. Con el botón Open File, como les dije anteriormente, es donde vamos a buscar el dataset con el que vamos a realizar las clasificaciones, ¿sí? En la parte superior tenemos una serie de opciones como proceso de datos, clasificaciones o classify, clustering, búsqueda de asociaciones, selección de atributos y
visualización de datos. Esta herramienta es muy completa. Nos permite trabajar con varios archivos de diferentes extensiones, como ARFF, XLS, XLSX, CSV, entre otras. En el entorno de trabajo nos vamos a encontrar con la parte de filtro, nos vamos a encontrar con la parte de atributos. Hablando del dataset widget, podemos decir que por medio de la clase play podemos predecir el atributo play a partir de los otros atributos, conociendo la respuesta en situaciones particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase play es la que tiene toda la información de los demás atributos, como decíamos anteriormente. La parte de filtros, como lo hablamos ahorita, la parte de valores, que es donde se encuentran cada valor por atributo. Ejemplo, aquí estamos mirando Outlook y estamos mirando que está Sony, Overcast y está Rainy. Y las cantidades que tiene cada atributo. Y en la parte de abajo vamos a encontrar la visualización gráfica, que es una muestra gráfica de los resultados de la clase Play. Bueno, otra parte del entorno de trabajo de esta herramienta es la parte de Classify o clasificación. Por esta opción podemos clasificar varios métodos, que es lo que nos concierne, los métodos de clasificación. ¿Qué quiere decir? Que si queremos realizar una clasificación, primero debemos elegir un clasificador y configurarlo según la necesidad. Para eso damos clic en el botón Choose de la herramienta y allí vamos a encontrar una amplia gama de algoritmos de clasificación con las siguientes características. Vamos a encontrar en la ramificación Bayes, vamos a encontrar Naive Bayes. En la rama Lazy vamos a encontrar IBK. En la clasificación Rules vamos a encontrar Juan R, Par y 0R. Y en la clasificación Trees vamos a encontrar J48. Estos son los métodos de clasificación simple que vamos a abarcar en este mini tutorial. Más adelante les haré una breve comparación entre estos métodos de clasificación. El entorno de trabajo de Weka también te presenta más opciones, que son los modos de evaluación. Los modos de evaluación los encontramos en la parte de Text Option, también son conocidos como Text Option, que sería el paso a seguir luego de que nosotros en la parte de Classify, en Classifier, y en Choose seleccionamos el atributo de clasificación a elegir. En este momento aparece 0R. Las Test Option que maneja Weka son 4. Entre ellos tenemos Use Training Set, Supply Set Test, Cross Validation False o validación cruzada y Percentage Split. Use Training Set, con esta opción Weka entrena el método o los métodos con todos los datos disponibles y luego los aplica otra vez sobre los mismos, o sea que el resultado va a ser exacto. Supply Test, con esta opción tenemos la opción de seleccionar, dando clic sobre la opción Set, el botón Set que se encuentra aquí. ¿Para qué? Para hacer un comparativo entre otra muestra, ¿sí? Otro archivo, otro conjunto de datos, para así compararlos. Entonces, estos datos, con él se probarán los clasificadores obteniendo el método de clasificación usado y los datos iniciales, que fue lo que escogimos anteriormente. En Cross Validation False
Usando esta opción se va a realizar una validación cruzada. Una validación cruzada dando clic en esta opción y mirando los false, que aquí presenta como valor predeterminado 10. Para este caso, 10 vendría siendo n, que se divide en 10 partes o n partes según la posición, según el false que coloquemos, menos 1. Esta validación se considera estratificada cuando se conservan las propiedades de cada muestra original. Y por syntax split, esta opción define un porcentaje por el que se continuará el clasificador y con una parte restante se probará. Una vez definido, el método hueca nos permite relacionar más opciones dando clic en el botón más opciones o more options, en donde vamos a encontrar una variedad de opciones más por las cuales también se trabaja para obtener los resultados de clasificación. Entre ellos también está random o split, que más adelante lo vamos a explicar. En la parte de más opciones encontramos las opciones Output Model. Si activamos esta opción, una vez construido, el clasificador nos mostrará en la salida del clasificador el modelo que ha construido. También encontramos con Output Peer Class Start. Con esta opción se muestran las estadísticas referentes a cada clase. Tenemos Output Entropy Evaluation Measures. Muestra información de las mediciones de la entropía de la evaluación. También tenemos Output Confusion Matrix. Esta opción muestra la matriz de la confusión del clasificador. Y por último tenemos Random Seed o porcentaje split. Está identificada el random o el número de semillas con las cuales se va a evaluar la clasificación. Por último, como ya tenemos la mezcla entre la selección del dataset, tenemos la selección de los text option o métodos de evaluación y ya tenemos también el clasificador o el algoritmo de clasificación, ya lo tenemos seleccionado, procedemos a ejecutar. ¿Para qué? Para que Weka nos pueda presentar los datos. ¿Dónde los presenta? En la parte derecha. ¿Cómo lo hacemos? Presionando el botón Start. Ahora les muestro una parte del trabajo de Weka. Aquí estamos en 0R, aplicando el algoritmo 0R con Use Training Set. ¿Sí? Cuando presionamos Start, él acá nos pone los resultados de la evaluación y en la parte derecha todos los resultados. ¿En dónde que nos concierne? Los porcentajes correctos e incorrectos de las clasificaciones, de las instancias de clasificación. ¿Sí? Ahora, haciendo Use Training Set, que con Cross Validation False, también notamos que él arroja otro resultado con las características y con las instancias de clasificación correctas e incorrectas. Ahora vamos a realizar un comparativo entre dos algoritmos de clasificación, como lo son J48 y Juan-R. Allí vamos a verificar cuál de los dos es mucho más preciso. Si nosotros miramos, esto lo vamos a hacer con Cross Validation, con validación cruzada, utilizando 10 como false, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que J48 es mucho más preciso porque me presenta, Juan R me presenta 42% y de posibilidades de clasificaciones correctas y 37 incorrectas. ¿Sí? En cuanto a J48 que me está diciendo que es la mitad correcta y la mitad incorrecta.
Ahora miramos los algoritmos J48 utilizando y One-R utilizando el false en 6. Nos damos cuenta que One-R es mucho más preciso ya que presenta mucho más porcentaje que J48. Ahora miramos entre One-R y 0R. Miramos que aquí me presenta 42% y acá me presenta 42%, utilizando porcentaje split. Y ahora miramos J48 versus 0R, utilizando porcentaje split en 66. Y por acá utilizamos J48 versus 0R con un cambio de porcentaje split a 90 y nos damos cuenta que la precisión de 0R en cuanto a J48 es mucho más funcional y mucho más precisa porque me está dando el 100% de la clasificación, de las clasificaciones correctas. Y en J48 me da 0 en clasificaciones correctas y me muestra 100%. Bueno, ya conocen las variaciones entre los distintos clasificadores. Dentro de los distintos algoritmos de clasificación, me gustaría que continuaran con este proceso. Para continuar, voy a formularle unas preguntas para ver cómo estamos, para ver qué aprendí sobre algoritmos de clasificación. Primera pregunta, ¿para qué sirven los algoritmos de clasificación? ¿Cuál es su característica principal? Diga algunos ejemplos de uso. Mencione los métodos de evaluación usados en este mini tutorial. Mencione los algoritmos de clasificación usados en este mini curso. ¿Qué es la minería de datos? Y dé un ejemplo de clasificación supervisada. Espero que les haya gustado este mini tutorial. Espero que hayan obtenido muchas respuestas y les ayude para avanzar. Les doy muchas gracias por la atención prestada. Si tienen mucho más preguntas acerca de los métodos de clasificación, busquen en internet información referente sobre estos métodos. Escríbanme a mi canal. Se los agradezco mucho y no se olviden que mi nombre es Raúl Sarmiento y estamos en RSG Tutoriales, los mejores tutoriales en visualización de datos. Espero sus respuestas. ¡Chao! Ok, un ejemplo de un algoritmo de clasificación supervisada puede ser el dataset Wedger. Pues este puede predecir el atributo play a partir de otros atributos, conociendo las respuestas de situaciones particulares. Ok, ¿qué es la minería de datos? La minería de datos pues, es un campo de la estadística y la informática, el cual busca predecir patrones de grandes conjuntos de volúmenes de datos. Esto hace uso de algunos métodos de inteligencia artificial tales como los árboles de decisión, el clustering y técnicas de preprocesamiento. Además también usa pues, cosas de machine learning, de estadística y bases de datos. Pues básicamente aquí tenemos algunos ejemplos que pueden predecir valores de vivienda, valores de sistemas de la bolsa, predecir comportamiento de enfermedades del COVID, predecir comportamiento de estudiantes. Okay, los algoritmos utilizados en el mini curso en Bayes está el Navy Bayes, el LACY y el IBK. Rules sería el 1R, el PAR, el 0R, TRIS, el J48. ¿Cómo se evalúan los clasificadores? Básicamente estos dependen de una fuente de datos independiente, la cual conforman los datos de evaluación. Los datos de almacenamiento, se selecciona el algoritmo de minería de datos y se escoge el clasificador. Así obtener resultados de... Ok, dentro de los métodos de evaluación más utilizados, pues se puede nombrar el Use Training Set, el Supply Set Test, el Cross Validation False, el Percentage Split, Random Set o Split. Okay, algunos ejemplos de uso podrían ser la aprobación de créditos, marketing, diagnósticos médicos, identificación de partes defectuosas, puede ser en la industria de manufactura,
puede ser en criminalística, la zonificación, en clasificación de email, puede ser spam o email basura, y clasificación de documentos. Ok, dentro del curso de capacitación que me brindó el señor Raúl, bueno, él me dejó aquí unas preguntas. ¿Para qué sirven los algoritmos de clasificación? Bueno, debemos saber que los algoritmos de clasificación se dividen en dos. Unos que son valores discretos y para valores continuos. Entonces decimos que se encargan de organizar y categorizar los datos en clases diferentes, pues. Entonces se crea un modelo basado en la distribución de dichos datos. Entonces este modelo es utilizado para clasificar nuevos datos. Entonces, cuando nosotros nos dicen de clasificación o predicción, pues como les dije, se tratan para valores discretos o continuos. Entonces, cuando hablamos de predicción, deducimos que el valor de un atributo se basa en los valores de otros atributos. Entonces se crea un modelo basado en esa distribución de datos. Entonces también se puede decir que se usa para predecir valores futuros o desconocidos. Entonces, en resumen, cuando nos dicen de un valor, cuando nos dicen que se produce un valor discreto, hablamos de clasificación. Pero cuando hablamos de valores continuos, podemos decir que se habla de predicción.